Hola chicos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Gustavo Santa Cruz Muñoz, docente de la Academia Prepolicial Mariano Santos. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 6, propiedades periódicas. Este tema, chicos, es una continuación de nuestro tema anterior. ¿Se acuerdan? Tabla periódica, ¿no? El tema de la clase pasada habíamos hablado acerca del origen de la tabla periódica. Les hice una pequeña introducción al origen de la tabla periódica, les recomendé una pequeña lectura que de todas maneras se las entregué y luego hablamos de la tabla periódica actual, en donde la analizamos un poquito. ¿Qué quisiera que ahora se acuerden para poder continuar con este capítulo número 6? Primero, a saber identificar los grupos y los periodos. Hay que recordar que los periodos, chicos, vamos a recordar un poquito rápidamente el tema anterior. Hay que recordar, chicos, que los periodos son las filas horizontales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los elementos del cuarto periodo, les dije, son el potasio, el calcio, el escandio, titanio, vanadio, cromo, etcétera. Pertenecen a la misma fila horizontal, por lo tanto son del mismo periodo. Entendíamos que había en total 7 periodos en nuestra tabla periódica actual. Y los grupos son los que pertenecen a la misma columna. Por ejemplo, el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio. Todos ellos pertenecen al mismo grupo, ya que pertenecen a la misma columna en la tabla periódica. Los grupos también tienen el nombre, eh, son de una familia determinada. Por ejemplo, el 1A son los metales alcalinos, excepto el hidrógeno, que no es un metal sino un gas. Luego está el 2A, el alcalino, los alcalino-térreos, el grupo 3A, térreos boroides, carbonoides y así sucesivamente hasta llegar a los gases nobles. Todos ellos son las familias representativas desde la 1 hasta el grupo 8A de la tabla periódica. Según la ley periódica moderna, dicha por nuestro eh, investigador Henry Moseley, dijo que los elementos, las propiedades de los elementos van a estar en función al número creciente o van a estar en función creciente a su número atómico o número de protones. Pues bien, el número atómico en la tabla va a aumentar de la siguiente manera, de izquierda a derecha. Si la flecha apunta en este sentido, vamos a decir que así aumenta el Z. Por ejemplo, podemos ver que el potasio tiene un Z19, luego el calcio 20, 21, o sea que el Z está aumentando de izquierda a derecha, pero en un mismo grupo aumenta desde arriba hacia abajo. Por eso estas flechas, por favor, entendemos bien esa parte porque hoy día vamos a trabajar con bastantes flechas en propiedades periódicas. Así que si la flecha va hacia la derecha, nos indica que está aumentando el número atómico de izquierda a derecha. Y si va hacia abajo, está aumentando de arriba hacia abajo. Por ejemplo, el número atómico del criptón es menor que el número atómico del xenón, ya que el número atómico aumenta de arriba hacia abajo. Los que están más abajo tienen un Z mayor a los que están más arriba. Hay que entender entonces que el Z aumenta así en la tabla periódica. Bien, finalmente habíamos también identificado, según la configuración, a un grupo. Por ejemplo, si la configuración termina en S2, se trata del grupo 2A. Si la configuración termina en S1, se trata del grupo 1A. Si la configuración termina en P1, se trataba del grupo 3A. Termina en P2, 4A, y así sucesivamente hasta que si termina en P6, se trata del grupo 8A de la tabla periódica. Eso también hay que recordar porque hoy día vamos a aplicar un poquito esa parte. Bien, vamos a pasar a nuestro tema actual que trata acerca de las propiedades periódicas. Bien, vamos a hablar un poquito acerca de las propiedades periódicas y qué significa ello. Bueno, una propiedad periódica es aquella propiedad que tienen los átomos de los elementos químicos en la tabla que varía en función al lugar donde se encuentren esos átomos en la tabla. Dependiendo del lugar donde se encuentren, yo podría
predecir una propiedad de esos átomos, como cuáles, por ejemplo, como el radio atómico, como la energía de ionización, como la afinidad electrónica, electronegatividad, carácter metálico o carácter no metálico, que viene a ser el opuesto. Así que una propiedad periódica es aquella propiedad, como las que les acabo de mencionar, que van cambiando en función al lugar, a la casilla donde se encuentren los átomos. Por esa razón reciben el nombre de propiedades periódicas. ¿De acuerdo? Bien, vamos a analizar una por una de estas 5 propiedades periódicas que nos muestra la tabla periódica y saber reconocerlas también y hacer algunos ejercicios sobre ello. La clase es 80% teórica el día de hoy con algunos pequeños ejercicios de repaso también. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, el radio atómico, rápidamente. El radio atómico viene a ser la distancia la mitad de la distancia que existe entre dos núcleos de dos átomos. Por ejemplo, si yo junto dos átomos de hidrógeno, imaginemos que se trata del átomo de hidrógeno, entonces decimos que el radio atómico va a ser la mitad de la distancia entre dos núcleos. Estos puntos negros son los núcleos del átomo, así que la mitad vendría a ser el radio atómico, por ejemplo, del hidrógeno. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese viene a ser el concepto. El radio atómico en la tabla periódica va a variar de la siguiente manera, miren, aumenta, aumenta de arriba hacia abajo, o sea, aumenta igual que el Z, ¿se acuerdan? El Z aumenta de esta manera, así aumentaba el Z, o sea que en un mismo grupo, cuando el Z aumenta, el radio aumenta también, pero en un mismo periodo, el Z aumenta así, ¿se acuerdan, verdad? Les acabo de mostrar. El Z aumenta de esta manera, de izquierda a derecha, pero el radio aumenta de derecha a izquierda. O sea que en un mismo periodo, a medida que el radio aumenta, el Z disminuye. Ya, acuérdense por favor por el momento que el Z entonces tiene esta variación. Fíjense acá. Miren, por ejemplo, el radio atómico nos habla también del volumen atómico, del tamaño del átomo. ¿Se acuerdan cómo variaba el radio atómico? Lo dejo por acá. Aumenta de esta manera, aumenta de arriba hacia abajo y también aumenta de derecha a izquierda. Así aumenta el radio atómico. Y es cierto, miren, por ejemplo, en el grupo 1A, fíjense cómo el átomo se va haciendo cada vez más grande. Es que el radio atómico aumenta de esta manera. El radio atómico del hidrógeno es más pequeño que el del litio, o el del potasio es mucho más pequeño que del cesio. Claro, es que el cesio en un mismo grupo está más abajo. Así que fíjense que de esta manera va aumentando el radio atómico, pero en un mismo periodo o en una misma fila horizontal aumenta de esta manera, fíjense, de derecha a izquierda. Por ejemplo, en un mismo periodo están el potasio, el calcio, el galio, el germanio, y fíjense cómo el radio aumentando de derecha a izquierda, tal y como indica la flecha. La flecha te indica cómo aumenta, ¿de acuerdo? Cómo aumenta el radio atómico. Aumenta de derecha a izquierda en un mismo periodo y de arriba hacia abajo en un mismo grupo. No se me vayan a olvidar, por favor. Vamos a pasar a otra propiedad que se llama energía de ionización o potencial de ionización. ¿Qué viene a ser esto? En concepto, fíjense, por ejemplo, a esta figurita que está en esta zona acá. No tengo un átomo de nitrógeno al cual se le ha entregado una cantidad de energía, por ejemplo, luz solar, incide sobre el átomo de nitrógeno o algún tipo de radiación, incide sobre el átomo de nitrógeno. ¿Y qué pasa? El nitrógenito suelta su electrón. ¿Cuánta energía se gastó? 118. Se le entrega esta cantidad de energía al nitrógeno y el nitrógeno suelta su electroncito y se convierte en un nitrógeno catión, ¿no? ¿Qué es la energía de ionización? Es la energía que se requiere para poder arrancarle un electrón a un átomo. Fíjense, se le entregó una cantidad de energía al nitrógeno y el nitrógeno soltó su electrón. Y con eso se convierte en un catión.
A este catión también se le puede entregar energía y se convertiría en un catión más intenso, en un N2 más, por ejemplo, y así sucesivamente. Ya, la energía de ionización entonces es la energía que se le entrega a un átomo para que éste libere o suelte un electrón. Ese átomo debe estar en estado gaseoso, ¿de acuerdo? En estado gaseoso y en su estado basal o fundamental. Bien. O sea, estado basal o fundamental se refiere a con una configuración electrónica normal. Bien, entonces, ¿cómo varía la energía de ionización? Fíjense, aumenta de izquierda a derecha y aumenta de abajo hacia arriba. Todo lo contrario al radio atómico, fíjense, todo lo contrario al radio atómico. Aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Ya estoy en otro tema. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá nada más. Vamos a poner, por ejemplo, aquí se me ocurre en este momento, a ver, por acá donde tengo, se me ocurre en este momento, mm, dibujar aquí el flúor, un ejemplo nada más, el flúor, se me ocurre dibujar acá el cloro o escribir al cloro y por acá al yodo, ¿ya? A estos tres elementos, flúor, cloro y yodo. La pregunta es, ¿quién de los tres tiene mayor energía de ionización? Los tres pertenecen al grupo 7A de la tabla, pero el que tiene mayor energía de ionización sería el flúor, porque está más arriba, y según la flecha, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba, por lo que él tendrá mayor energía de ionización que el yodo. Por lo que la pregunta puede ser de la siguiente manera. ¿A quién le es más difícil arrancarle un electrón? ¿Quién de los tres suelta su electrón con mayor dificultad? Pues el flúor. ¿Por qué? Porque tiene mayor energía de ionización. Al flúor, en conclusión, no le quita su electrón con facilidad, porque tiene una alta energía de ionización, mientras que al yodo sí te va a ser más sencillo que el flúor, porque tiene una menor energía de ionización. ¿De acuerdo? Eso es el concepto elemental o básico de la energía de ionización, chicos. Bien, espero hasta ahí estemos entendiendo. Vamos a pasar a la siguiente propiedad periódica que se llama afinidad electrónica o electroafinidad. Es lo mismo, algunos textos la mencionan como electroafinidad también. Bien, ¿de qué trata ahora esto? Es el término opuesto a la energía de ionización, fíjense. Fíjense nuevamente la figurita. Me gusta primero hacerles entender la figurita para luego revisar los conceptos. Miren la figurita. Tenemos ahora a un átomo otra vez en su estado basal, un átomo estable, ¿de acuerdo? Pero este átomo ahora no va a perder un electrón, sino más bien lo que va a hacer es aceptar un electrón. Entonces este átomo de flúor en su estado gaseoso acepta un electrón y ¿qué va a pasar ahora? Ya no se le entrega energía, sino como ahora acepta el electrón, va a liberar energía. Recuerden que la energía de ionización, el átomo recibía energía, es decir, el átomo recibía energía. Acá el átomo recibe energía, mientras que en la afinidad electrónica el átomo va a liberar energía. ¿Por qué ahora? Porque lo que va a recibir es un electrón. El átomo, este electrón se va a adherir al flúor, el flúor entonces se convierte en un anión y con eso libera esta cantidad de energía. A la energía que libera un átomo gaseoso para poder capturar a un electrón o al capturar o al aceptar un electrón se le llama afinidad electrónica o electroafinidad.
Entonces, las dos son energías, tanto la de ionización como la afinidad electrónica. ¿Cómo varía la afinidad en la tabla? Pues de la siguiente manera. Varía de la siguiente manera, como ustedes pueden ver en esa tabla, varía de izquierda a derecha en un mismo periodo, ¿no? Varía de izquierda a derecha en un mismo periodo, fíjense, pero aumenta de abajo hacia arriba, aumenta. Ejemplo nuevamente, vamos a ver un ejemplo. Vamos a jugar ahora, por ejemplo, con el potasio, el calcio y el galio, ¿ya? Vamos a jugar, por ejemplo, con el calcio y el galio, ¿de acuerdo? No necesariamente se encuentran en esta ubicación en la tabla, solo les estoy indicando acá que los tres pertenecen a un mismo periodo, ¿de acuerdo? Pertenecen a un mismo periodo. Ya está, potasio, calcio y galio. La pregunta es, ¿quién de los tres tiene mayor afinidad electrónica? Pues la respuesta sería el galio, porque está más a la derecha, mientras que el que tiene menor afinidad electrónica sería el potasio, porque está más a la izquierda. Esta flecha nos indica que la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha. Por lo que quiere decir también, si la pregunta fuera, ¿quién de los tres tiene mayor capacidad para aceptar un electrón? Pues el galio. ¿Por qué? Porque tiene mayor afinidad electrónica. Él tiene mayor capacidad de aceptar un electrón que el calcio y a su vez el calcio mayor capacidad de aceptar un electrón que el potasio. Justamente la afinidad electrónica te dice eso, la capacidad de un átomo para aceptar un electrón. ¿De acuerdo? Bien, entonces hasta ahí vamos entendiendo nuestras propiedades. Hay que tener en cuenta, chicos, que en esta zona se encuentran los no metales. Y dense cuenta entonces que los no metales van a tener mayor afinidad electrónica que los no metales que se encuentran en esta zona a la izquierda. Esta flecha nos dice eso, por ejemplo, ¿no? Que la afinidad electrónica va aumentando de izquierda a derecha. Y es obvio porque aquí se encuentran los no metales. Y los no metales tienen una gran tendencia a aceptar electrones. La cuarta propiedad, y es la penúltima, se llama electronegatividad. La electronegatividad también les explico con esta figurita. Miren, esta vez los átomos de hidrógeno y cloro se han unido formando un compuesto, por ejemplo el cloruro de hidrógeno. Se ha formado este compuesto, pero ¿saben qué? La hay un átomo que aglomera la mayor cantidad de electrones, trae hacia su zona una gran cantidad de electrones, mientras que el hidrógeno una pequeña cantidad, lo de azul, ¿no? El cloro, el cloro tiende a atraer una gran cantidad de electrones hacia su zona, mientras que el hidrógeno no. A la cantidad de electrones o a la nube electrónica que un átomo atrae, se le denomina electronegatividad. Es decir, la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer hacia su núcleo la mayor cantidad de electrones. Mientras mayor cantidad de electrones atraiga hacia su núcleo, se dice que ese átomo es más electronegativo. El señor Pauling estableció muchos valores de electronegatividad a muchos átomos. Por ejemplo, están acá, fíjense. Antes de revisar este pequeño cuadrito, les indico que la electronegatividad aumenta de la misma manera, por ejemplo, que la afinidad electrónica. Aumenta de la misma manera. Así, de izquierda a derecha en un mismo periodo y de abajo hacia arriba en un mismo grupo. ¿De acuerdo? Y es cierto, miren, por ejemplo, el sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, están en un mismo periodo, en el periodo 3.
Y fíjense que la electronegatividad efectivamente aumenta de izquierda a derecha, miren, 0,9, 1,3, 1,6, 1,9, hasta el cloro que tiene 3,2. ¿Qué quiere decir que el cloro tenga una alta electronegatividad? Quiere decir que cuando se combine, por ejemplo, con el magnesio, el cloro va a acaparar hacia sí la mayor cantidad de electrones, mientras que el magnesio prácticamente no. ¿Y eso por qué pasa? Porque el cloro es más electronegativo que el magnesio. El magnesio tiene una baja electronegatividad si la comparamos con el cloro. Pero fíjense el flúor. El flúor tiene una electronegatividad altísima, 4, mientras que el litio 1, el sodio 0,9, el potasio 0,8. Así que cuando hablamos de valores altos de electronegatividad, decimos que son átomos entonces que tienen gran capacidad de atraer hacia sí los electrones. El flúor, el cloro, los no metales, ¿no? Fíjense estos no metales. ¿Qué valores tan altos de electronegatividad presentan, ¿no? ¿De acuerdo? Así que eso vamos entendiendo. Los no metales tienen gran tendencia a ganar electrones. ¿Por qué? Porque tienen alta electronegatividad, alta afinidad electrónica, alta energía de ionización también, mientras que los no metales tienen tendencia a soltar electrones. Rápidamente sueltan sus electrones, como si sus bolsillos estarían huecos y los electrones fueran pequeñas bolitas que se les paran cayendo, algo así, ¿no? Algo así yo me imagino. Entonces los metales pues tienen a sus electrones muy débilmente unidos hacia ellos, por eso los paran perdiendo a cada rato a sus electrones los metales, mientras que los no metales les encanta ganar esos electrones que los metales pierden. Hay que recordar que los no metales ganan electrones y por lo tanto se reducen, mientras que los metales pierden electrones y por lo tanto se oxidan. Cuando un átomo pierde electrones se dice que se oxida y cuando un átomo gana electrones se dice que se reduce. La reducción es un fenómeno opuesto a la oxidación, por si acaso. Finalmente, chicos, vamos a estudiar también el carácter metálico. El carácter metálico sí, aquí vendría a ser alto para los metales, fíjense. Fíjense en esta zona. Fíjense en esta zona, por ejemplo. Aquí están los metales, ¿no? El 1A, el 2A, están los metales. Y el carácter metálico aumenta ahora de derecha a izquierda. Todo lo contrario, por ejemplo, a la electronegatividad. Es lo opuesto. El carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo en un mismo grupo. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. ¿Qué cosa es el carácter metálico? Se refiere a la capacidad de los metales para perder electrones. Por ejemplo, si yo coloco aquí a algunos elementos, se me ocurre en este momento escribir, por ejemplo, acá al litio, al berilio, y se me ocurre al boro. Estos tres elementos pertenecen, por ejemplo, al periodo 2 de la tabla periódica, y todos pertenecen al mismo periodo. Pero la pregunta es, si los tres son metales, ¿cuál de ellos, suponiendo los tres a temperatura ambiente, los tres son metales, cuál de ellos pierde con mayor facilidad sus electrones? Es decir, ¿quién es más metal de los tres? Pues el litio. El litio viene a ser más metal de los tres. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque sencillamente tiene un carácter metálico mayor que el berilio y a su vez que el boro. Aquel elemento que tenga mayor carácter metálico, entonces tendrá mayor capacidad para perder sus electrones y a su vez se comportará como una capa o tendrá una capacidad metálica alta. El litio es más metal que el berilio y el berilio más metal que el boro. Eh, bien, esto es un pequeño resumen, chicos, que también les he querido hacer, donde junto a todas las propiedades que hemos estudiado, esto lo vamos a trabajar con los ejercicios, ¿de acuerdo? Es un resumen de las propiedades, de las 5 propiedades que hemos estudiado.
¿Cómo varía la energía de ionización? Flecha de color amarillo, miren. No se guíen mucho de los signos. Eso es solamente un aumento, de menos a más, ¿no? De menos a más. La afinidad es la flecha de color verde, la electronegatividad, la de morado, el radio atómico, fíjense cómo cambia en versión opuesta esta vez, y el carácter metálico, la flecha de color azul, también cómo cambia, ¿de acuerdo? Y esto es el Z o número atómico. Bien chicos, eso sería todo en cuanto a la parte teórica. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del video. Vamos a terminar, perdón, esta primera parte para luego ya pasar a la segunda parte. Bien chicos, les agradezco. Vamos a pasar entonces a la siguiente parte del video.